Los accionistas de Bankia en Jaén llegan al juzgado. El Palacio de Justicia de la capital está hoy en sesión continua, celebrando hasta 10 juicios para pedir que los pequeños inversores jienenses recuperen su dinero en línea con la sentencia del Tribunal Supremo. Buenos días. Bankia salió a bolsa en 2011 y ya sabemos que con las cuentas falseadas, pero con el beneplácito del Banco de España y también con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A pesar de que este banco ya nacionalizado ha empezado un proceso de arbitraje, muchos jiennenses han preferido ir directamente a la justicia para recuperar todo su dinero. Comenzamos. Esa salida a bolsa, esas cuentas falseadas, es otro de los escándalos que acompañaba a Bankia, sobre todo en sus primeros años como Bankia. Hoy parece que vuelve a la senda de la solvencia, pero todos aquellos que confiaron en su momento en esta entidad ahora están teniendo que ir a la justicia para que les den la razón. No solamente en el mundo financiero las aguas están turbulentas, también aquí en Jaén, en la política, sobre todo en la municipal, Dani, sigue habiendo mucha polémica. Buenos días. Efectivamente, buenos días, Marta. Así es, y es que bueno, pues han sido múltiples las repercusiones que tuvo el paso de Salud Anguita por este plató en el día de ayer, dando las explicaciones de su salida de Ciudadanos. Hablaremos de eso y hablaremos también, por supuesto, de la tormenta que también se avecina en Podemos después de que Teresa Rodríguez haya desautorizado a las bases aquí en la ciudad de Jaén. Pero nos vamos a detener en otros asuntos, uno de ellos que nos interesa a todos, como es el de la educación y sobre todo esa educación que se está intentando potenciar en los colegios, esos centros bilingües. Y es que los docentes de Jaén están tratando de ampliar sus conocimientos en lenguas extranjeras para mejorar la educación bilingüe de los alumnos de la ciudad. De este tema y de otros intereses referidos a en este ámbito hablaremos con la delegada territorial de educación, que en unos minutos estará con nosotros. Ya la tenemos aquí en nuestro plato. Y ya que hablamos de educación, también nos vamos a parar en ese concurso que organiza cada año la ONCE y en el que han participado en esta ocasión hasta 3.000 escolares de toda la provincia. Hasta este domingo los alumnos de los centros jiennenses pueden participar en un concurso de composiciones fotográficas cuyo lema es "Descubrir tu talento lo cambia todo". Hoy estará con nosotros el presidente de la Organización Nacional de Ciegos en Jaén para darnos todos los detalles de este concurso. La presidenta. La presidenta. Estaba ahí errata, pero bueno, si hablamos de talento tenemos que destacar a un hombre en el ámbito deportivo en Jaén, sobre todo si hablamos de los deportes extremos. Su nombre es Juanma Gutiérrez y sin duda alguna este triatleta extremo afronta la próxima semana su reto más duro, el Ultraman de Florida, una carrera con las mismas distancias que ya superó el año pasado en Gales. Toma nota, Marta. 400 kilómetros en bicicleta, 80 de carrera y 10 de natación, pero con competidores más duros y condiciones más complicadas si cabe. Para seguir llevando el nombre de Jaén por el mundo pide apoyo de los empresarios de la provincia. Él mismo estará en nuestro plató en el tramo final de nuestro programa para contárnoslo. Para quitarse el sombrero, desde luego. Y en este programa también, aparte de correr, lo que vamos a hacer en otro momento va a ser pasear, detenernos y deleitarnos con la exposición que podemos durante estos días visitar en la Catedral de Jaén. Ya saben, Sebastianus, pintor de Jaén, la exposición temática sobre nuestro gran pintor del Renacimiento, Sebastián Martínez. Hasta el 13 de marzo se puede ver en la Catedral y nosotros les animamos a que vayan a esa exposición, que además es gratuita. Pero si quieren saber qué se van a encontrar allí, no pierdan detalle hoy de nuestro programa. Bueno, pues este es tan solo un aperitivo de lo que vamos a hablar, de lo que nos vamos a encontrar en este programa de hoy Jaén. Ya saben que lo primero es la actualidad, nos vamos hasta nuestra mesa de informativos. Allí volveremos a tratar esa polémica que durante las últimas jornadas no paran de saltar noticias en cuanto a la actualidad municipal. Hablaremos también de educación, ya sentada en nuestra mesa también la delegada de Educación, Cultura y Deporte. Pero lo primero, como siempre, Dani, nuestra cita con ustedes, con los espectadores, a través de las redes sociales. Efectivamente, recordamos los diferentes medios para que se pongan en contacto con nosotros. Estamos esperando desde luego su interacción.
Tenemos correo electrónico que aparece aquí, hoyjaen@ondajaen.es. Por supuesto también nuestra fanpage en Facebook. Ahí estamos, además muy contentos, como decimos, con números redondos, 210 seguidores, así que bueno, poquito a poco vamos creciendo, súmense a nuestra comunidad y ahí además van a poder ver los programas precedentes a este. Ustedes quieren saber, el otro día que entrevistaron a mi primo, bueno, pues no se preocupen, lo van a poder encontrar ahí sin ningún tipo de problema. Y mucho más inmediato, nuestra cuenta de Twitter, @hoyjaen, aquí la están viendo, efectivamente. Bueno, pues ahí ya saben que cada día abrimos hashtag, hoy es hoyjaen51 programas que cumplimos ya, y también abriremos nuestra encuesta del día de hoy, la del día de ayer, referente, bueno, pues a las palabras que Salud Anguita dejaba en esta misma mesa y les preguntamos, ¿considera convincentes las explicaciones de los concejales de Ciudadanos? Marta, ¿sabes cuál ha sido la respuesta del público? Pues 50%, 50 y 50, sí y no. Así que bueno, pues como se podía ver ayer, pasiones encontradas en cuanto a esa marcha de los ya ex concejales de Ciudadanas del Ayuntamiento de Jaén. Concejales, pero ya exmiembros, hay que decirlo, de la formación Ciudadanos, aunque siguen siendo concejales del Ayuntamiento de Jaén. Seguiremos hablando de este asunto hoy, pero ahora mismo la actualidad nos lleva hasta ese juicio, que durante esos juicios, hasta 10 juicios, se van a celebrar durante la mañana de hoy en la Audiencia Provincial de Jaén, todos contra las acciones de Bankia, Dani. Efectivamente, en el mes de junio del año 2011, la salida a bolsa de Bankia se hizo, según sentencia reciente, de finales del mes de enero del Tribunal Supremo, en condiciones fraudulentas, y por ello se están llevando a cabo diferentes juicios, los primeros de los cuales se están llevando a cabo aquí en la capital. El abogado Fernando Priego lleva hasta 50 casos, además se ha adelantado al resto de los abogados en la presentación de estas demandas, así que nosotros hoy hemos querido saber cuáles serán las impresiones tanto de los afectados como también del propio abogado, que además ha atendido a nuestro compañero Javier Nieto a las puertas del juzgado. Se prepara para vivir hoy los 9 o 10 primeros juicios relacionados con Bankia, con la intención de jiennenses de unos 50, por lo menos que sepamos de momento, lo van a conocer todos los detalles en unos segundos, que pretenden, bueno, pues que declare la justicia nulos esos procesos de adquisición de acciones de la entidad bancaria justo el día de su debut bursátil, el día que salió a cotizar en bolsa. Nos lo va a contar mucho mejor Fernando Priego, abogado. Muy buena. Buenos días. Bienvenido. Ahora Jaén. Básicamente la idea es esa, contra Bankia, porque hubo una serie de condiciones que hacen que ese proceso no sea legal, no tal y como se ha pronunciado, totalmente nulo, porque hay un vicio en el consentimiento a la hora de la compra. ¿Qué significa vicio en el consentimiento? Pues que toda la documentación de Bankia, y principalmente el folleto, que es el documento esencial, hacía constar que Bankia iba a ser una entidad estupenda, que iban a ganar inmediatamente 300 millones de euros, que ponían en la cabeza de Bankia a don Rodrigo Rato, nada menos, gerente del Fondo Monetario Internacional, y fue ministro. Y todo eso ha sido una total falsedad, porque a los pocos meses se han descubierto que las cuentas de Bankia eran falsas. Hubo que rehacer las cuentas, nada de lo que se decía en el folleto, que es el documento esencial, era cierto, y ahondando un poco se ha descubierto que Bankia tenía una situación de bancarrota, de insolvencia total, que tuvo que ser objeto de tratamiento por el gobierno, nacionalizándola e inyectándole nada menos que la cantidad de 22.000 millones de euros, que al final esa cantidad la van a tener que pagar todos los ciudadanos. Fernando, cabe decir que todos los juicios, ¿no?, todas las sesiones pues son engorrosas, hay una serie de procedimientos, toca esperar, hay que tener paciencia, sobre todo el demandante, pero también cabe decir que hasta ahora, bueno, pues queda clarísimo, repetimos del Tribunal Supremo, que las cuentas no estaban bien formuladas, o para que nos entendamos, en ese folleto venían unas condiciones como si, por ejemplo, si me permites el paralelismo, yo me quiero comprar un coche, me lo anuncian con ABS, su dirección asistida, su llanta de aleación, y luego no tienen ni aire acondicionado, las ruedas con su tapacubo, entonces no compro lo que me están vendiendo, ¿no? Por lo tanto, el juicio a priori
pueden ser optimistas, aunque desde luego tendrán que cargarse de paciencia. Evidentemente. Tenemos la suerte de que hace una semana exactamente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia el 3 de febrero, una sentencia demoledora para Bankia, manifestando que sufrieron los inversores un daño o un vicio en el consentimiento, que fueron engañados y a la postre que fueron estafados a la hora de comprar esas acciones que no valían absolutamente nada y que han tenido que desembolsar cientos de millones de euros. Ya para terminar muy rápidamente, cabe decir que hay situaciones similares en toda España. Aquí en Jaén, que usted tenga constancia al menos que hayan acudido usted a su despacho a Priego Abogados unos 50, ¿no? Hoy los nuevos 10 primeros. Que vamos a tener los juicios en el próximo mes, en marzo, en abril, mayo, según la fecha de entrada. Pues Fernando, muchísimas gracias y suerte. Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, ya lo saben, si lo recuerdan, en 2011 fue cuando Bankia decidió salir a bolsa. Ese día fueron muchos, también jiennenses, los que decidieron comprar acciones, ya que les vendieron un producto a priori bastante satisfactorio. Hoy día, también aquí en la capital, en concreto en el Escuadrón Mercantil, están reclamando su dinero, todo aquel que invirtieron en las acciones y que hoy parece va a llegar a sus bolsillos. Tardará, desde luego no será inmediato, pero parece que lo tienen todo a su favor. Bueno, pues eso ocurre en Jaén a lo largo de esta mañana, en esta audiencia provincial, y nos vamos a lo que ha ocurrido hace tan solo unos minutos, en este caso en el Ayuntamiento de Jaén, donde el alcalde hoy se ha reunido con los miembros de comisiones obreras, una toma de contacto, sobre todo institucional, para pues tratar temas relacionados con los trabajadores en general, también con los trabajadores del Ayuntamiento de Jaén. Y también ayer en ese mismo lugar se desarrollaba una reunión por parte del alcalde de la ciudad y la concejal de Asuntos Sociales, en este caso con el Comité de Empresa del Servicio de Dependencia de Jaén, una reunión que ya ha sido calificada por las partes implicadas como muy positiva, ya que bueno, pues todos lo que quieren es buscar esa fórmula para que no se vuelvan a producir retrasos en los pagos de las nóminas de estas trabajadoras del Servicio de Dependencia en Jaén. Parece que las aguas vienen un poco más calmas para el equipo de gobierno, sin embargo, para algunos grupos municipales, sin duda alguna, los momentos son de gran tensión. Pues vivo ejemplo de ello es el revuelo que formaron las declaraciones de Salud Anguita, precisamente aquí en esta casa, bueno, pues apenas unas horas después de anunciar en rueda de prensa su dimisión del partido Ciudadanos. Ayer las explicaciones pertinentes que daba, bueno, pues han tenido una gran repercusión y además, bueno, pues han hecho un efecto dominó, podríamos decir allí, porque ayer mismo el concejal de Ciudadanos, de la formación naranja, en el Ayuntamiento de Torre del Campo, también ha decidido causar baja y pasar a formar parte del Pleno como concejal no adscrito. La decisión de David Olmedo se produce 4 días después de que los 3 concejales de Ciudadanos de Jaén se hayan dado también de baja y hayan pasado a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Olmedo, que por cierto, al que por cierto podrán escuchar hoy en el informativo Mediodía de Onda Jaén Televisión, ha dicho que comparte al 100% los motivos que han llevado a los ediles de la capital a abandonar la formación naranja. Bueno, pues hasta ahí la crónica política. Nos falta también hablar de otra parte de esta crónica que también nos habla de polémica, en este caso, bueno, pues la que atañe a la formación Podemos. Efectivamente, precisamente ayer Jaén en Común, de la que forma parte Andrés Bódalo, que sería el representante de Podemos en esta coalición de electores, dijo que la decisión de los 3 ediles del ayuntamiento obedece a un pacto encubierto que, en opinión de la formación, existe entre estos concejales y el equipo de gobierno. Así lo decía su portavoz Manuel Montejo, que ha declarado que el panorama local no se va a ver alterado. Por cierto, ya que hablamos de Podemos, hay que decir que, sin duda alguna, la polémica del día está en las declaraciones de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha salido en defensa de Andrés Bódalo. Ha dicho que la secretaria general de la capital, Trinidad Ortega, no tiene entre sus competencias destituir a ningún miembro del Consejo Ciudadano Municipal, de manera que se analizará la posibilidad de que sea precisamente ella la que haya incumplido la reglamentación interna, y vamos a ver cómo acaba este proceso, porque aquí lo que se está viendo claramente es una discusión, un cruce de pareceres entre los cuadros directivos, encabezados
encabezados por Pablo Iglesias en Madrid, que ya defendió en varias ocasiones durante campaña electoral al propio Andrés Bódalo, y Teresa Rodríguez, que también lo acaba de defender viva voz en estos momentos, y bueno, pues lo que serían los círculos ciudadanos, que en este caso no están o no apoyan en su mayoría, según al menos ese Consejo Ciudadano de Podemos aquí en Jaén, a la figura de Andrés Bódalo, del que se desligaban la pasada semana. Bueno, pues es un asunto del que les vamos a seguir hablando seguramente, porque la polémica está servida y las manifestaciones, declaraciones que se siguen haciendo desde las diferentes directivas, bueno, pues vienen a poner la situación un poquito peor, sobre todo para las bases, que son las que están un poco saliéndose, digamos, de esa línea de la dirección. Nosotros vamos a cambiar de asunto, se lo decíamos en titulares, hoy vamos a hablar de educación y para ello está con nosotros, ahora sí lo digo bien, Yolanda Caballero, la delegada territorial de educación. Buenos días, delegada. Muy buenos días. Que le había puesto yo un cargo diferente, delegada de educación, que no es poco en la provincia de Jaén, ahora lo vamos a ver por la cantidad de, bueno, pues de áreas que se engloban dentro de esa cartera. En primer lugar, queríamos acercarnos a este asunto por algo que seguro que interesa mucho a padres, a profesores, a alumnos también, por supuesto, que es el bilingüismo en los centros educativos de la ciudad. Los últimos días, a primeros de febrero, hubo una reunión con los profesores para darle una vuelta, digamos, ¿no?, para hablar de ese manual de coordinación bilingüe, para, me imagino, ¿no?, poner las bases de cómo se va a encaminar esto del bilingüismo, que ha sido un poco complicado esa implantación poquito a poco en todos los centros y que cada año, me imagino, hay que darle una vuelta, ¿no? Efectivamente, el bilingüismo es hoy por hoy uno de los programas, podríamos decir, estrella de las políticas educativas de la Junta de Andalucía, porque se ha convertido en un factor igualador de primera en una sociedad que es muy multicultural, en una sociedad que es muy global, en el que el trasiego de personas de unos países a otros es constante y es una competencia fundamental, una competencia lingüística fundamental, manejarse en una o más lenguas. En ese sentido, la Junta está haciendo una apuesta muy importante por llegar a los niveles que marca la Unión Europea, y para el año 2020 pues estamos interesados en que al menos la mitad de los centros de nuestra provincia sean centros bilingües. Estamos creciendo a muy buen ritmo en la actualidad. Ya tenemos 101 centros bilingües en nuestra provincia y muy pronto conoceremos la nueva propuesta de centros bilingües para el curso que viene, y una de las líneas fundamentales para que el programa de bilingüismo sea un éxito es la formación del profesorado. Y como bien dices, pues el pasado día 1 todos los coordinadores y coordinadoras de bilingüismo de los centros bilingües de nuestra provincia tuvieron un encuentro de trabajo en el centro de profesorado, en el CEP de Jaén, para intercambiar experiencias, proponer acciones de mejora y también para conocer un nuevo manual, el manual de coordinación bilingüe, que se ha puesto en marcha desde Málaga y consideramos que es muy productivo. El bilingüismo, bueno, pues las lenguas siempre han sido una asignatura pendiente para la educación de todo el país. Llegan estos programas de bilingüismo, son complicados de poner en marcha, sobre todo, bueno, que primero hay que formar al profesor, luego hay que cambiar toda una mentalidad, ¿no?, basada en solamente una asignatura de inglés, digamos, y ahora estamos hablando de asignaturas que no tienen nada que ver con inglés, pero que se dan en inglés. Y todo eso, bueno, pues también lleva consigo algunos problemas. ¿Cómo se está abordando? ¿Cómo lo llevan el mundo educativo? Eso de, bueno, pues la implantación poquito a poco de ese bilingüismo. Hay algunos alumnos que tienen problemas en esas asignaturas porque no las entienden. Estamos hablando de conocimiento del medio, por ejemplo. Sí, verdaderamente, bueno, es un programa que, como era tan esperado, pues también genera muchísima ilusión, y los programas que generan mucha ilusión siempre son mucho más fáciles de implantar en los centros. Permanentemente se está asesorando a los coordinadores y coordinadoras bilingües sobre cómo implantar este programa de la forma más efectiva, y en realidad son muy pocas las incidencias o quejas que nos llegan. De hecho, todos los centros quieren ser centros bilingües hoy en día. Hay que recordar también que es muy necesaria la integración de la lengua materna y la segunda lengua o lengua extranjera. O sea que los contenidos se van implantando muy progresivamente, y sí es cierto que se necesita un cambio de mentalidad también, que debe estar reflejado en el proyecto de centro, en el currículo, pero como digo, pues se está implantando bien, se está acogiendo muy bien. Y desde luego, pues yo personalmente, uno de los programas de los que como delegada territorial me siento más satisfecha, porque además hace que centros que en principio no fueran tan demandados por los padres y madres, sí, al tener la enseñanza bilingüe en su programación, pues sí lo sean, ¿no? Y se convierte en un elemento dinamizador muy importante.
Cuando pensamos en educación bilingüe siempre pensamos en educación en español y en inglés, que es la lengua más utilizada, por así decirlo, bueno, pues se está transformando en la lengua universal. Sin embargo, hay programas incluso en otras lenguas, que esto llama poderosamente la atención. Efectivamente, aquí, por ejemplo, en Jaén Capital tenemos ya un centro, un instituto que es plurilingüe, que es el Virgen del Carmen, y también tenemos una enseñanza que no es tan conocida, pero solamente se imparte en 8 centros en toda Andalucía, y es el Bachibac. Es la posibilidad que tiene el alumnado de tener acceso a la doble titulación cuando acaba el bachillerato en francés y en español. Y bueno, es una enseñanza, como digo, pionera, es una enseñanza además que está muy demandada y además con un nivel de éxito muy alto. El alumnado tiene muy buenas calificaciones y bueno, yo creo que en esa línea tenemos que movernos en el futuro, porque el alumnado que termina el Bachibac tiene la posibilidad de acceder a la universidad aquí, pero también en Francia, ¿no? Y es algo muy interesante y yo creo que apasionante para la gente que tiene una mentalidad abierta, de conocer otras culturas, esa interculturalidad, ¿no?, que tanta falta nos hace. Bueno, saber idiomas sabemos que incluso, bueno, pues ya en los últimos años se ha puesto como obligatorio en la enseñanza universitaria, porque está claro, indudable, ¿no?, que el idioma es algo que casi te dediques a lo que te dediques, es necesario, sobre todo para las futuras generaciones. Hablamos de la delegada de Educación, de ese área que tantas parcelas conlleva. No queremos dejar en el tintero otros asuntos que también nos interesan mucho por su presencia aquí. Lo más inmediato, hace unos días mantenía una reunión con el alcalde de la ciudad, una reunión, podemos decir, que en otros lugares puede ser normal, pero aquí que una delegada de la Junta se reúne con el alcalde, bueno, pues dice mucho, un cambio de tono. Hay asuntos pendientes en educación, en Jaén. Háblenos de esa reunión. Sabemos que la PA3 y el conservatorio, bueno, ese instituto de la PA3 y el conservatorio estaban sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, era una reunión que yo había solicitado al alcalde porque tenía muchas ganas de que nos sentáramos a abordar temas que implican a las dos administraciones y que van a redundar en una mejora de la ciudadanía jiennense. Entonces, principalmente de los alumnos y de las alumnas, ¿no?, que necesitan que las administraciones aunemos esfuerzos y trabajemos por ellos y por ellas, es lo fundamental, ¿no? Esa es la imagen que hay que trasladar a la ciudadanía y bueno, el alcalde pues al final accedió a esa entrevista de muy buen grado. Estuvimos debatiendo y evidentemente pues salieron grandes proyectos como pueden ser el Conservatorio Superior de Música y el APA3, y como ya se trasladó en su momento, pues hay que sumar esfuerzos y se va a hacer porque es una apuesta muy importante en infraestructura de la Junta de Andalucía en tiempos que son muy difíciles en cuanto a inversión en infraestructura se refiere. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 29 de diciembre una inversión cercana a los 4,5 millones de euros para la construcción de este instituto en el casco antiguo, que lo dinamizaría decisivamente, y también estamos ya en la fase de concluir con la redacción del proyecto del Conservatorio Superior de Música, que una vez esté concluido supondrá una inversión de más de 7 millones de euros. Entonces, todos los escollos que vayan surgiendo en el camino, cualquier problema administrativo que se presente, tiene que ser solucionado con lealtad institucional y con celeridad, y yo vi desde luego al alcalde muy interesado en que vayamos superando cualquier escollo que se nos presente, y eso es lo que va a hacer además que la ciudadanía vuelva a confiar en la acción política como un elemento transformador y bueno, muy ilusionante la verdad. Delegada, hace pocas fechas veíamos precisamente catas arqueológicas en ese solar del conservatorio, es decir, que allí algún movimiento se puede percibir a pesar de que bueno, la obra todavía se puede decir que está en una fase ni siquiera de poder hablar de comienzo, pero en el instituto o en ese solar de la PA3 hace ya mucho tiempo que no se ve movimiento. Allí también se va a intentar, porque claro, a ofrecer plazos entiendo que sería bastante complejo, ¿no? Pero ¿para cuánto tiempo podemos estar hablando de que podemos ver tanto conservatorio como si todo va bien y empiezan esas obras en la PA3? Quienes me conocen saben que no soy dada a dar plazos, máxime cuando todavía pues no hemos podido empezar esa obra, y en su momento pues, cuando ya se empiece se dará, ¿no? Pero sí es importante señalar en cuanto a la PA3 que el proyecto está ejecutado, está supervisado, y en cuanto el problema de suelo pues esté resuelto se podrá proceder a comenzar la obra. Entonces a partir de ahí hablaremos de plazos, porque desde la Administración andaluza desde luego nos gusta ser muy transparente en cuanto a plazos, sentarnos con la comunidad
y con el tejido asociativo de la zona afectada e irles trasladando toda la información de manera real, ¿no? No nos gusta levantar falsas expectativas y bueno, siempre damos los plazos cuando verdaderamente darlo está en nuestras manos, pero es una deuda pendiente desde hace muchísimo tiempo con el casco antiguo, es una deuda desde hace mucho tiempo pendiente con la ciudadanía jiennense y yo creo que el APA3, además de que es muy necesario para la oferta educativa, va a dinamizar el casco antiguo y bueno, queremos que los plazos sean lo más cortos posible, evidentemente. Bueno, además también queda patente desde hace mucho tiempo la necesidad, ¿no?, de plazas, de esas líneas, ¿no?, que tanto se necesitan en esta zona del casco antiguo. Estamos a 10 de febrero, faltan 20 días para que comience una fecha señalada, me imagino, en rojo en el personal de la Delegación de Educación. Comienza el plazo de escolarización desde infantil hasta bachillerato. Mucho trabajo el que tienen que realizar durante esos días estos profesionales de la delegación, estos funcionarios de la delegación. ¿Cómo se presenta este año ese plazo de escolarización? Bueno, pues este es un proceso que implica muchísimo trabajo. De hecho, se cierra la planificación del año anterior y desde ese mismo momento estamos trabajando para la planificación del año próximo, ¿no? Es un proceso que implica muchísimo diálogo, muchísimo pensar en cómo equilibrar la zona educativa, en que no falte ningún recurso para que el alumnado pueda recibir la mejor atención y bueno, se presenta, como ya sabéis, hace unos años, marcado por un hecho que es fundamental, que es el descenso de natalidad y también pues el retorno de la población inmigrante y eso pues hace que tengamos que pensar muy bien en la zona, en cómo distribuir las unidades y demás, pero sí es un proceso que estamos buscando que se haga siempre desde el consenso con la comunidad educativa y trasladándole con total transparencia cualquier decisión que la Administración tiene que tomar y por supuesto las decisiones que se toman nunca son arbitrarias, sino que surgen de pensar mucho y de pensar siempre en lo mejor para el alumnado. Brevemente, delegada, porque se ha planteado ya desde hace 2 cursos, especialmente en este último, la revisión de esa zona 1 de escolarización. ¿Se va a revisar el mapa de escolarización para el siguiente curso? Existe un compromiso que me trasciende a mí, incluso como delegada, y es un compromiso por parte de la Dirección General de Planificación y Centro de la Consejería, que el año pasado, cuando ya estuvo aquí, nos visitó la entonces Directora General de Planificación, dijo que se acometería a nivel andaluz, sobre todo en grandes núcleos de población, como pueden ser las capitales de provincia, y bueno, sé que están trabajando en ese sentido y quizá pues sea necesario porque, como digo, nos enfrentamos a un escenario que es diferente al escenario que podría existir hace 10 años. Sí, sobre todo porque hay en algunas zonas, vamos a recordar lo que pasó en el último proceso de escolarización, en la zona del Boulevard. Hubieron algunas familias que no quedaron contentas con él, aunque estaban dentro de su área de influencia, con el centro que finalmente pues no eran el que habían elegido, sino el que les tuvo que adjudicar a la Junta de Andalucía. Eran 23 familias en concreto, pedían que se les buscara algún sitio, sobre todo en el Cándido Nogales. Sabemos si, no sé, claro, este año tenemos que saber cuántos niños se matriculan en cada uno de los centros, si habrá algún caso parecido. Lo que sí sabemos es que es una zona en expansión, hay muchas familias con niños pequeños y las plazas no sé si llegan a estar acorde con la demanda. Totalmente. Las plazas en los centros que suele elegir la gente, porque sabemos que plazas sí se aseguran dentro del área de influencia para toda esa población. De hecho, con el descenso de natalidad, plazas incluso es posible que se oferten más de las que luego realmente sean demandadas, ¿no? Sí, nosotros hacemos una oferta totalmente adecuada a la realidad de la zona. Evidentemente en estos momentos todavía estamos trabajando con previsiones, pero desciende el número de solicitudes previsiblemente este año en la zona 1. Actualmente lo que tenemos es una zona con centros educativos que dan ofertas suficientes para que todos los niños y las niñas se puedan escolarizar en esa zona. Ya sabéis que el año pasado, pues bueno, surgía el concepto de barrio más que de zona, ¿no? Pero evidentemente la realidad que tenemos es una zona y esa zona garantiza la escolarización de todos y cada uno de los niños que viven en ella. Además tenemos buenos centros en toda la zona, centros que están dentro del plan de apertura, centros con aula matinal, centros bilingües, centros con comedor y bueno, creemos que todos los escollos que surjan en el futuro se podrán superar y, como ya digo, desde la Dirección General de Planificación y Centros se trabaja siempre en adecuar el mapa educativo mejor a la realidad que tenemos. Entonces, ¿no hay previsto ampliar una línea en el Cándido Nogales? No hay previsto porque la zona cubre con creces la demanda.
Vale, bueno, pues queríamos, lo imaginamos, ¿no? Porque me imagino que tampoco es fácil ampliar líneas en un centro del Cándido Nogales que de por sí, bueno, pues ya tiene un alumnado amplio y bueno, pues era lo que pedían esos padres, estar en el centro Cándido Nogales. Luego, bueno, pues hay mucha acumulación de demanda en unos centros, que eso sería otro debate, ¿no? Porque unos centros tienen tanta demanda y otros menos. Bueno, pues eso sería para otra entrevista delegada. De todas maneras, el proceso no ha empezado, empezará el 1 de marzo, seguro que salen muchas noticias a lo largo de ese mes relacionado con este asunto, así que hablaremos en otras ocasiones. Muy bien. Dani, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no sé. Antes de marcharnos, eso sí, porque antes lo que tenemos que hacer es saber, bueno, pues cómo viene el tiempo en el día de hoy, porque ya sabemos, bueno, el día se ha levantado un poquito revuelto, así que si quieren conocer un poquito mejor si hay que echarse abrigo y paraguas, se lo va a contar Javier Nieto. Buenos días, compañeros, desde la calle Arquitecto Verge, en pleno centro de la ciudad, donde estamos confirmando lo que ya anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología, que la jornada, que el día avanzará de mejor a peor tiempo. De momento seguimos teniendo, lo van a comprobar, cielos con intervalos nubosos, escasa lluvia. De hecho, ahora mismo no hay precipitaciones en la capital, pero conforme pasen las horas, sí que vamos a pasar de cielos con intervalos nubosos a cielos directamente nubosos, pasando directamente ya por la tarde a cielos cubiertos con un 95% de precipitación. Por lo tanto, prepárense para un día en el que a priori, eso sí, hará frío, puede que viento, poco a poco irá empeorando el cielo y además habrá lluvias. La temperatura no cambia mucho con respecto a los últimos días, entre 12 y 15 grados aquí, en la capital del Santo Reino.